Estamos hablando de la gran familia de los hijos de Dios, que es nada más ni nada menos que la iglesia. ¿Y por qué Dios quiso que tuviésemos esa gran familia? La familia de Dios, que es la iglesia. Ya leíamos, 1 Timoteo 3:15, ya lo leíamos. Esa iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y esa iglesia, ya leíamos en Efesios 2:19, no nos hace extranjeros, nos hace miembros, conciudadanos del pueblo santo de Dios, miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Y como es un Dios universal, entonces se llama Iglesia Católica, universal. Ahora yo quiero que ustedes miren por qué Dios quiso esa iglesia. ¿Para qué quiso Dios esa iglesia? Si usted mira, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 10, usted verá que hay un motivo específico. Dios quiere una familia. Dios quiere una iglesia para varias cosas. En primer lugar, ¿qué dice Efesios 3, 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Para qué quiso Dios una iglesia? Repítelo, véanlo. Aquí está claro de la Biblia Reina Valera. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Escuchen. Para que la multiforme sabiduría de Dios, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Lo ven? ¿O les presto los lentes? La iglesia fue fundada por Cristo para que dé a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Es la familia de Dios, es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo. Ahí están las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahí está la plenitud de Dios, Efesios 1:22. Escúchenlo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ahí está la plenitud de Dios. ¿Para qué quiso dejar Dios su familia? ¿Para qué quiso dejar Dios su iglesia? Para que en ella habite en medio del mundo la plenitud de Dios. Escúchenlo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que dio todo lo llena en todo. La plenitud de Dios en la iglesia. ¿Para qué quiso dejar Dios la iglesia en la tierra? Para que la plenitud de Dios esté en la iglesia. En el mundo, la plenitud de Dios la vamos a encontrar en la iglesia. ¿Y qué vamos a encontrar en las sectas? No vamos a encontrar la plenitud, por eso se llama sectas. Ahí no está la plenitud, hay un sector. Secta viene de sector, un pedazo. En la secta, en cada secta vamos a encontrar algo de Dios, pero no la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y en las sectas, un sector. Por eso se llama secta, un pedazo. Algo bueno, pero no todo. En la iglesia de Dios tenemos la plenitud de Dios. ¿Para qué más? Según la Biblia creó Dios la iglesia. La leemos de la Biblia Reina Valera, porque usted tiene la otra y entonces ahorita vamos para allá. Efesios 3, 20, 21. ¿Para qué Dios creó la iglesia? ¿Por qué ustedes y yo nos bautizamos para entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? La gran familia de Dios. ¿Para qué? Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Yo quiero que lo vean, pero no quiero que lo vean, quiero que lo disfruten, que lo saboreen, lo den a conocer a los demás, lo griten a todo pulmón, a los cuatro vientos, que el mundo entero sepa por qué existe la iglesia, por qué es importante la iglesia, por qué yo nací desde niño en la iglesia, en ella quiero vivir y en ella quiero morir. ¿Por qué no quiero pertenecer a una secta? ¿Por qué no quiero ser protestante? ¿Por qué quiero ser católico? La única iglesia que fundó Cristo. Escuchen, véanlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. ¿Quién será ese que puede hacer todas las cosas? Todas las cosas las hace.
mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. ¿Quién será ese? Dios. De lo que pedimos o entendemos. Atención, a ese que es poderoso, Dios. Respiren profundo. Véanlo, véanlo, despacio, despacio, véanlo. De lo que pedimos Siga, siga. o entendemos, De ahí viene. Despacio, escuchen. según el poder que actúa en nosotros. Escuchen lo que viene. Aquí. ¿Para qué la iglesia? Según el poder que actúa. Siga, siga, siga. A Él sea gloria en la iglesia. Vean para qué fundó Dios la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia. Por última vez, que lo vean los protestantes. ¿Para qué fundó Cristo una iglesia? Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. No dice en las iglesias porque son muchas. A Dios la gloria en las iglesias, en la pentecostal. A Dios la gloria en la iglesia evangélica. A Dios la gloria en los testigos de Jehová. A Dios la gloria en los mormones. A Dios la gloria en las iglesias. Que un protestante me compruebe a mí con la Biblia que a Dios se le da la gloria en las iglesias protestantes. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Vaya a engañar a los tontos. La mentira de los protestantes dura hasta que brota la verdad. Pero ¿cuándo los católicos le vamos a decir la verdad a los protestantes? Los católicos nos metieron en la cabeza que los protestantes saben muchísimo de Biblia. A ellos no se les puede predicar. Ellos son los que vienen a predicarnos a nosotros. Pero nosotros predicarle a ellos, no, ellos saben muchísimo de Biblia. Hay que dejarlos tranquilos. No, que no es así. Que Jesucristo mandó a la iglesia y les dijo, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. También a los evangélicos, claro, a toda criatura. Ahí están metidos los protestantes. Cuando la iglesia va a recordar ese evangelio de Marcos 16:15, van a ir a predicar el evangelio a toda criatura. He dicho caso cerrado. ¿Cuándo? Ustedes no se dan cuenta que los misioneros van a evangelizar. Esa casa no entremos porque ahí son evangélicos. Válgame Dios. ¿A dónde lo mandó Dios? A toda criatura. ¿Cuándo las legionarias van a ir a predicarle a toda criatura? ¿Cuándo los cursillistas? ¿Cuándo los carismáticos? ¿Cuándo los emausianos? ¿Cuándo los sacerdotes? ¿Cuándo los obispos? Qué triste. No queremos asumir la responsabilidad porque nos vendieron la idea de que los evangélicos saben mucho. Mentiras. ¿Usted cree que si los evangélicos supieran mucho no estuvieran aquí? Yo les paso el micrófono y les dejo el tiempo que quieran para que prediquen. No estuvieran aquí predicándoles a ustedes. ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no los invitaron? Ay, hermanos, la pereza espiritual está matando a los católicos. Los católicos no quieren leer la Biblia ni amarraos. No tienen tiempo, no les gusta, les aburre. Ustedes no, los que no vinieron. Qué triste, hermano, qué triste. Pero la Biblia dice, a Él, ¿cómo es? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo. En la iglesia. Y el diablo quiere destruir esa iglesia. ¿Por qué? Porque si los católicos no saben que a Dios se le da la gloria en la iglesia, el diablo sí lo sabe. ¿Y por qué el diablo quiere destruir la iglesia? ¿Se acuerda que dijo Cristo? El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. ¿Por qué el diablo quiere destruir la iglesia? Porque si ustedes no saben que a Dios se le da la gloria en la iglesia, el diablo sí lo sabe. Y el diablo dice, si yo logro destruir la iglesia, yo logro que la gente no le dé la gloria a Dios. Y si el diablo logra que ustedes se metan a evangélicos, el diablo logrará que ustedes no le den la gloria a Dios. Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Por eso los protestantes trabajan para el diablo sin darse cuenta. Si los protestantes supieran que trabajan para el diablo, no le trabajarían un día más. Porque el diablo no quiere que se le dé la gloria a Dios en la iglesia. Y por eso cada día nace tal cantidad de sectas. Y por eso hay tantos protestantes en el mundo.
producido por Satanás, para que la gente no le dé la gloria a Dios en la iglesia. Y por eso los protestantes, guiados por el diablo, dicen: yo le doy la gloria a Dios en mi iglesia, yo le doy la gloria a Dios fuera de la iglesia. Y hay católicos que dicen: yo vivo mi fe a mi manera, yo a misa no voy, yo a misa no voy, yo no paso en la iglesia dándome golpes de pecho, como doña Petra, que era pasando de golpe de pecho y lo que hace es hablar mal de los demás. Es la vida más chismosa que hay, se la pasa metida en la iglesia. Yo no, yo vivo mi fe a mi manera, yo ni a misa voy, pero eso sí, yo tengo una fe muy grande, yo creo en un Diosito Santo. Eso es celo, yo sí, tengo una fe mucho brava, yo tengo una fe más grande que la del Papa, pero yo a misa no voy. Y yo, eso sí, yo le doy la gloria a Dios todos los días. La Biblia dice que no es así, que a Dios se le da la gloria en la iglesia y punto. Y usted es un rebelde, y usted no quiere ir a misa, usted no quiere congregarse, usted es un protestante dentro de la iglesia, o usted es un ateo, usted no es creyente. Creyente es el que le cree a Dios a través de su palabra. Y la palabra de Dios dice: no puede existir un creyente que le dé gloria a Dios si no es en la iglesia. Pero ahora hay católicos modernos, no van a misa, no van a la iglesia, no creen en la iglesia, odian al Papa, odian al obispo, odian al cura, odian a todo mundo, no va a la iglesia, pero le da la gloria a Dios. ¿Dónde? Si para algo creó Dios la iglesia, a Él la gloria en la iglesia. Vean la importancia, hermano, vean la importancia. Entonces, cuando la iglesia enseña que no ir a misa los domingos es un pecado mortal, ¿por qué lo dice? Porque la Biblia dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y yo tengo que vivir esa fe, y tengo que creerlo, y tengo que practicarlo. ¿Cómo se explica que haya católicos que no vayan a misa? Que alguien me lo explique. Ya Satanás le ha robado la gloria a Dios en esa persona. A Él la gloria en la iglesia, siga usted ahí. Y en Cristo Jesús. No separa a Cristo de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, los une. Otra vez, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. no separa a Cristo de la iglesia. La Biblia tiene una mentalidad distinta de los protestantes. La mentalidad de los protestantes es: a Dios se le da la gloria en Cristo Jesús, aleluya, gloria al Señor. La iglesia no sirve para nada. Esa es la doctrina diabólica de Satanás, asumida y predicada por las sectas protestantes. Pero la doctrina cristiana de Cristo, valga la redundancia, es: a Dios se le da la gloria En la iglesia y en Cristo Jesús. Prohibido decir Cristo sí, la iglesia no. Prohibido. Y si está prohibido decir eso, ¿por qué los protestantes lo dicen? A Dios no se le puede dar la gloria solamente en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y yo tengo que decir Cristo sí, la iglesia sí. Ella es su cuerpo. Yo no puedo decir Cristo sí, la iglesia no. Es como si el marido dijera: la cabeza de mi mujer sí, el cuerpo se lo quito y lo tiro al basurero. Más claro no se lo puedo explicar. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Los protestantes dicen: quitémosle el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y démosle la gloria a Dios solo en la cabeza, Cristo. Y ahora, si Dios creó la iglesia para darle la gloria a Dios, así lo quiso Él, pero yo no estoy de acuerdo, está bien, se le respeta. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita usted tiene que cumplir. A Dios le pareció bien y está escrito en la Biblia que a Él se le debe dar la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguen los protestantes, hasta que a usted le dé la gana. Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Vean que ahí no hay posibilidad de sectas, que Dios apruebe las sectas o nuevas iglesias, nuevos pastores que funden nuevas iglesias. No, a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, y termina diciendo amén. Amén significa así es y así será, gústele que no le guste. ¿Qué vamos a hacer? He dicho, caso cerrado.
Ahí la palabra de Dios no da pie ni permiso para fundar otras iglesias o para decir lo que ustedes a veces dicen. Yo vivo mi fe a mi manera, pero yo no creo en la iglesia, pero yo no voy a la iglesia, pero yo no voy a misa. Yo le doy la gloria a Dios fuera de la iglesia. No, señor. No, señor, así no es. Pero la gente está viviendo de esa manera, engañada por el diablo. Ahora, si ustedes y yo vinimos a escuchar la palabra de Dios, ven, si no está en la Biblia no me crean. ¿Ustedes no se dan cuenta, hermanos, que yo hago un esfuerzo de aprenderme la cita para mostrársela a ustedes? Para que nadie los engañe y para que el que quiera creer lo crea. Que me crean a mí no. A mí no, porque ellos están leyendo la palabra de Dios. Ahí lo tienen ustedes, si no está en la Biblia no crean. Entonces Cristo funda una iglesia para que la gloria se le dé a Dios en la iglesia. Y el Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Pero Jesús, cuando fundó una iglesia, cuando fundó esa iglesia, la fundó, ojo, y dijo, cuidado con algo, voy a fundar una iglesia. Pero cuidado. Vamos a ver cuando Cristo funda la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Cristo funda una iglesia. Y yo quiero mirar qué pasó cuando Cristo funda esa iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Listo. Que alguien me diga que Cristo no fundó ninguna iglesia. Que Cristo no tiene ninguna iglesia. Con razón se les llama protestantes. Porque protestan. Y dice Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no tiene iglesia. O todas las iglesias son iguales. Eso es lo mismo. No. Aquí dice la Biblia que Cristo tiene una iglesia que le pertenece a Él. ¿Y cómo sabemos que le pertenece a Él? Dice, la iglesia mía de yo. ¿Le pertenece? Mi iglesia. Otra vez. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Ya Cristo funda una iglesia. Pero antes de fundar la iglesia, antes de fundarla, dio advertencia. Advertencia. Cuídense de algo. Versículo 5. Cuídense. ¿De qué se va a hablar? ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿Por qué fundó la iglesia? Porque hay un peligro. Y Él quería cuidarnos de ese peligro. Vamos a ver de qué. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y de los saduceos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué será eso? ¿Qué entendieron ellos? ¿Y qué les estaba diciendo Cristo? Primero, ¿qué entendieron ellos? Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos pensaban que era la levadura que se le echa al pan, ¿se acuerdan? Le echan levadura para que el pan se ponga grande. Y ellos dijeron, ay, Jesús dice eso porque no trajimos pan. Pero Jesús no lo decía por eso. ¿Cuál era la enseñanza teológica que estaba detrás de esto? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y 4 cestas recogisteis? ¿Le reclamó? No se refiere a eso. Esa no es la enseñanza que yo les quiero dar. Cuando Él les aclara que esa no es la enseñanza, ellos comienzan a echarle cabeza y dicen, ya nos damos cuenta. Él nos dice que nos cuidemos de qué. Vamos a ver. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas escogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Vamos a ver qué fue lo entonces cuando ellos comprendieron. Ahí viene. ¿Qué les quería decir Jesús? Entonces entendieron. Entonces entendieron. ¿Qué entendieron? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? Que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Si no era de la levadura del pan, ¿de qué estaba hablando? Atención, atención. Paren la oreja. Sino de la doctrina de los fariseos. ¿De qué tenían que cuidarse? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué tenían que cuidarse? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
¿De qué tenían que cuidarse? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No permitan esa levadura. Y ellos se dieron cuenta que se refería era a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Saben quiénes eran los fariseos y los saduceos? ¿No saben? Se lo voy a mostrar. No me pierda ahí. Busque Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. Vamos a buscar ¿qué? ¿Quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? ¿Y por qué vamos a buscar quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Porque Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. La doctrina de ellos. Atención, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué son los saduceos? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. ¿Qué? Esto es, la secta de los saduceos. ¿Qué? Esto es, la secta de los saduceos. ¿Qué eran las sectas? ¿Qué eran los saduceos? Una secta. ¿Y qué dice Jesús? Cuídense de la levadura de la secta de los saduceos. ¿Y qué eran los fariseos? Hechos capítulo 15, versículo 5. Hechos 15, 5. ¿Qué eran los fariseos? Vamos a ver de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos 15, 5. Pero algunos de la secta de los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Pero algunos de la secta de los fariseos. Con razón Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque los saduceos eran una secta y los fariseos eran otra secta. Y dice Jesús, yo no quiero que esa levadura llegue a mi iglesia. Vuelva a Mateo 16, le estamos leyendo. Dice Jesús, se refería a la doctrina, de estar leyendo. Dice Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, cuídense de las sectas. Cuídense de las sectas. Cuidado con las sectas representadas en los saduceos y representadas en los fariseos. ¿Y dónde está el daño de ellos? En la doctrina. En la doctrina. Escúchenlo de nuevo. ¿A dónde íbamos? Entonces entendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Jesús le dice, cuídense de los fariseos, cuídense de las sectas. ¿Habrá un católico que se cuide de las sectas? ¿Y cuál es esa levadura? ¿La qué? La doctrina de los fariseos. La doctrina. ¿Habrá un católico que se cuide de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, de las sectas? ¿Habrá un católico que se cuide de eso? ¿De la doctrina? No. Incluso yo conozco a sacerdotes que le dicen a los católicos, eso es lo mismo. Es el mismo Dios, es la misma Biblia. Es que Jesús no dijo que se cuidara de la secta de los fariseos, porque era el mismo Dios y la misma Biblia. Dijo, cuídense de la secta de los fariseos y de los saduceos por la doctrina. Pero esto la gente no lo entiende, es la doctrina. El problema de la secta no es que sea el mismo Dios, eso no es ningún problema. El problema no es que sea la misma Biblia, ese no es ningún problema. El problema es la doctrina. Y Jesús dice, cuídense de la doctrina de los sectarios, de las sectas, de los escribas y de los fariseos. Perdón, de los saduceos y los fariseos. Cuídense de la doctrina de ellos. Los católicos no están pendientes de eso. Se lo traduzco en castellano. Cuidarse de la doctrina es hacer lo que dice Pablo. Perdón, Pablo no, San Juan. Usted se queda ahí. Usted. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es cuidarse de la doctrina? Razón tiene San Juan. Escuche. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo. Otra vez. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo. Todo el que se excede no escucha a Cristo y se va con la secta de los saduceos o los fariseos, con la doctrina de otras personas.
Todo el que se excede, repítalo, escuchen. No sé si es que yo estoy loco o es que me falta poco. Pero es que yo no sé qué Biblia leen ustedes, porque yo leo esta Biblia. Escuche. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, No permanece, se salió. Era católico y se salió. Ahora se metió a la secta protestante, a la doctrina de los testigos de Jehová, a la doctrina de los pentecostales, a la doctrina de los evangélicos. Segunda carta de Juan 1:9. Otra vez. todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Todo el que se va a otra doctrina, llámese testigo de Jehová, póngale nombre pentecostal, póngale nombre Pentecostal Unido, póngale nombre Luz del Mundo, póngale nombre Adventista, póngale nombre el que usted quiera ponerle el nombre. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, escuche qué pasa con esas sectas. No posee a Dios. Escúchenlo otra vez. No posee a Dios. Escúchenlo. No posee a Dios. ¿Cómo hago yo para hacérselo entender a ustedes? Al menos espero que lleguen a la casa y lo busquen en la Biblia. Si no lo copian la cita, no importa. Esto sale por YouTube. Caramba. Agarren esto, agarren y comiencen a estudiar. Hermano, mire, en vez de estar buscando en internet tonterías, llegue hoy a su casa, busque Padre Luis Toro YouTube. Suscríbese. Dale a la campanita para que cuando monte un video nuevo, usted diga, aquí está. Compártalo con los demás, dale me gusta si le gusta. Si no le gusta, dale el dedito para abajo. Pero haga algo. No se quede con los brazos cruzados. Los católicos somos tan perezosos, pero tan perezosos, que no cuesta nada suscribirse, no cuesta nada darle la campanita, no cuesta nada compartirlo con otros, no cuesta nada darle me gusta para apoyar la evangelización, para que se siga expandiendo, evangelizando, para que YouTube lo mande a más personas y para que lleguen a más personas en el mundo. Ni siquiera eso hacen. ¿No les parece a ustedes un error? Hagan algo. Yo hago lo mío. Yo trato de exponerlo con toda claridad. Pero ustedes hagan algo. A lo mejor ustedes no se aprenden la cita, pero agarren el video y compártanlo con otro. Hagan algo, no tiene familia. Esto es para agarrar todo y mandarlo a todos los miembros de la familia, a todos los que tengo conectados en WhatsApp. ¿Por qué no lo hago? ¿Qué me cuesta? ¿Por qué no lo comparto con los demás? Hagamos algo. Todo el que se excede y no trae la doctrina de Cristo no posee a Dios, aunque se llame cristiano evangélico. ¿A mí qué me importa? Centre la atención que San Juan, al igual que Cristo, dice que la levadura está en la doctrina. Repítalo. Miren que la levadura está en la doctrina. Cuídense de la levadura de los saduceos y los fariseos. ¿Dónde está la levadura? En la doctrina. En la doctrina. No le hagan caso. Tengan cuidado. Cuidado. Y Juan centra la atención en la levadura. ¿Qué es la levadura? La doctrina. Escúchenlo de nuevo. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo. Aquí está la doctrina de Cristo, pero que viene otro con otra doctrina. ¿No permanece en la doctrina de Cristo? No posee a Dios. Hay que ver la doctrina. Si no trae la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Si trae la doctrina... En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. El que permanece significa no se sale. Van 2000 años del cristianismo, no se sale. Permanece en la doctrina, no la cambia, no se mete a evangélico, no se mete a unas sectas de los fariseos y saduceos, sectas. Ese sí posee al Padre y al Hijo. Observe que está hablando de la doctrina, sigue. Si alguno va a visitaros, ¿qué hacemos? Ajá, Padre, ¿y qué hacemos si llegan a visitarnos las sectas? ¿Qué hacemos si llegan con esa doctrina? ¿Le hacemos caso al cura que dice, recíbelo, es el mismo Dios, esa es la misma Biblia? Al fin y al cabo es lo mismo. ¿Qué hacemos si llegan a la casa? ¿Qué hacemos si nos llega al trabajo? ¿Qué hacemos si nos encontramos en la calle? ¿Qué hacemos? A ver. Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Si trae la Biblia? No. ¿Si es el mismo Dios? No. ¿A dónde tenemos que colocar la lupa? ¿Otra vez?
Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, ¿A dónde tenemos que colocar la lupa? no lo reciban. No, ¿a dónde? ¿A dónde? Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, ¿Ven cómo dice Juan que hay que poner la lupa en la levadura de los saduceos y los fariseos? En la doctrina. Y si alguno va a visitarlo y no es católico y no trae la doctrina, ya le puede decir su párroco, recíbelo, es el mismo Dios, la misma Biblia. Ese párroco no sabe ni a dónde está parado y tendrá que entregarle cuentas a Dios por ser mal pastor de las ovejas. ¿Qué dice Dios? Escuche. no lo reciban en casa. ¿Qué dice Dios? No lo reciban en casa. ¿Y qué dice el párroco que no sabe ni siquiera dónde está parado? Hay que recibirlo en la calle. Es el mismo Dios, la misma Biblia. Al fin y al cabo, ¿qué vamos a pelear con ellos? Recíbelo. Hay que ser educados. Hermano, mire, una cosa es ser educado y otra cosa es ser tonto. ¿Usted quiere ser educado? Llega a su casa un evangélico. Buenos días, adelante. ¿Sabe qué es educación? Préstele una silla para que se siente. Bienvenido, eso es educación. ¿Ya desayunó? ¿Se toma un cafecito? Eso es educación. Y a la orden, ¿en qué le puedo servir? Eso es educación. No está siendo mal educado. Mire, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es vida y salvación para quien lo escucha. Y dice la Biblia que si usted es Dios, la palabra de Dios se escucha. Mire una persona educada. Le dice, gracias, muchas gracias. Pero es que aquí somos católicos. ¿Ve que no está faltando el respeto? ¿Ve que es educado? Aquí somos católicos. Es usted muy amable. Pero nosotros vamos a misa. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Gracias. ¿Le está faltando el respeto? ¿Está siendo mal educado? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo no veo que está siendo mal educado. Mire, pero es que yo quiero compartir con usted. Ah, me hubiese dicho antes. ¿Quiere compartir conmigo? Sí, claro. Bueno, mi amor, tráigame el Santo Rosario porque este señor quiere compartir conmigo. Y si viene a compartir conmigo, va a compartir el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Está siendo mal educado? No. Él dijo que quería compartir. Pues si quiere compartir, que comparta el Santo Rosario. Anda. Si se va, es porque no quería compartir, sino es el gancho para pescar a los tontos. Si quería compartir, se queda. ¿Dónde está la mala educación? Yo no la veo. Yo veo a una persona educada. Ahora, ¿qué es un tonto? Un tonto es que también, diga. Ay, sí, tiene. Pues sí, ¿no? Deja todo lo que está haciendo y se pone a prestarle atención. Ese sí es un tonto. Le roban la fe, le destruyen la fe. Y dice la Biblia, si no traen la doctrina, no lo reciban en casa. Más claro, imposible. Y esto es palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde salió el lema de los católicos? Yo recibo al que me llegue. Yo no soy maleducado. A mí el que me llegue en la casa yo lo recibo. ¿De dónde lo sacó usted? ¿Quién le dio esa orden? ¿Lo ha leído en la Biblia? Dame capítulo y versículo. ¿Dónde lo dice? Reciba al que le llegue. No, usted no lo ha leído en la Biblia. ¿Por qué usted recibe al que le llegue? Atiende al que le llegue. Porque se ha convertido en una prostituta o en un prostituto espiritualmente. Una prostituta recibe al que le llegue. Salga el uno y entre el otro. ¿O no? No, hermano, no es así. La Biblia dice, no lo reciba en la casa. Sigue. Ni lo saludéis. Ni lo saludéis. El saludéis no significa a la persona, sino a la doctrina. Cuídense de la doctrina. O sea, usted no le permita ni hablar ni poquitico de la doctrina. ¿Por qué? Porque el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Usted se hace cómplice. Usted es culpable. Porque esa persona se va alegre porque engañó a otro tonto. Se va seguro de que está en la verdad. Porque los católicos no son capaces de decirle nada. No encuentran rechazo. No son capaces de darse cuenta que están equivocados. Usted es culpable. Si no está en la Biblia, no me crea.
Pero cuando Cristo funda la iglesia, entonces volvemos a Mateo. Cuando Cristo funda la iglesia, dice, antes de fundar la iglesia, dice, hay un peligro. La levadura de las sectas protestantes. Y en ese tiempo las sectas se llamaban escribas, se llamaban saduceos y fariseos. ¿Y dónde estaba el veneno? En la doctrina. Entonces Cristo dice, cuídense de la doctrina. Y hoy yo quiero decirle a los cristianos del mundo entero, a los verdaderos cristianos del mundo entero, cuídense de la doctrina de los protestantes, cuídense de la doctrina de las sectas. Ya quiten ese disco rayado que tienen en la mente, es el mismo Dios de la misma Biblia, no sean tontos. De eso no estamos hablando, estamos hablando de la doctrina. Ahí es donde está la levadura que daña. Ahí es donde está lo malo. Si quieren les pongo un ejemplo. Uno que no sea delicado, uno de ustedes que no sea delicado, que yo le pueda echar broma. Que pase para acá, pues uno que yo le pueda echar broma aquí, sea hombre o sea mujer. Pero que no sea delicadito, que yo le pueda echar broma. No hay ninguno, todos son delicaditos. Bueno, entonces no le echamos broma, no les gusta la broma, son muy serios. Pero bueno, miren hermanos, para que ustedes vean la doctrina. Usted puede venir un momentico, usted. Usted no mire para allá, venga para acá. Espero que no sea delicada, ¿no? Epa, ¿usted sabe cuál es la doctrina? La doctrina de los pentecostales unidos sobre Dios. No. No. Esa es la respuesta de todos ustedes. Si hubiese agarrado cualquiera, me hubiese dicho la misma respuesta. Y como no sabe cuál es la doctrina sobre Dios de los pentecostales unidos, ella dice, si me vienen con la Biblia los pentecostales, yo lo recibo. Es el mismo Dios, es la misma Biblia. Ahora, yo le voy a explicar la doctrina y usted me va a decir si está de acuerdo con esa doctrina o no está de acuerdo. La doctrina de los pentecostales unidos sobre Dios es que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el diablo. ¿Qué le parece a usted? Una locura. Una locura que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. Es una locura. Pero ¿cómo llegan ellos a la casa? Con la Biblia y le hablan de Dios. Hasta ahí no hay nada malo. Lo malo es cuando usted examina la doctrina. Pero como el católico no conoce la doctrina, ella es católica, no conocía la doctrina. Al no conocer la doctrina, lo recibe en casa. Y ellos le dicen es lo mismo y todo bien. Pero después que ya le lavaron el cerebro, comienza a decirle, el Padre no existe. El Espíritu Santo no existe. Eso es invento de los curas. Solo Jesús. La Trinidad es el diablo. Y el católico, si antes hubiese conocido la doctrina, no lo recibe. Pero como no conoce la doctrina, lo recibe. Y después que le lavan el cerebro, comienza a decir, oye, sí es verdad. El Espíritu Santo no existe, el Padre no existe, existe solo Jesús. La Trinidad es el diablo. Y lo convencen. Y hacen uno más. Y ese es el problema que tenemos. Por no conocer la doctrina. Gracias. ¿El trabajo mío cuál es? El trabajo mío que he venido haciendo es demostrarles a ustedes cuál es la doctrina de la Iglesia Católica y cuál es la doctrina de los protestantes. Ese es el trabajo mío. No es insultarlos, es mostrarles la doctrina de ellos y de nosotros. Cuando Jesús dice, cuídense de la doctrina de las sectas protestantes, y en ese caso saduceos y fariseos, era de la doctrina. Ahora Él viene a fundar la iglesia, pero muestra cómo hay diversas doctrinas. Cuídense de la doctrina. Y le dijo que la doctrina, ¿cómo es? Otra vez, dice, les hablaba era de la doctrina, algo así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora escuchen. Jesús viene a mostrar cómo son las doctrinas distintas. Pongan cuidado. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. No, Cesarea. Cesarea es lo que le hacen a las mujeres. Y Cesarea es una ciudad.
de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí viene la doctrina. Un poquito más para acá. Doctrina sobre Jesucristo. Miren, vean las diversas doctrinas. Vean la levadura de los fariseos y saduceos. Doctrina. A ver, vamos a hablar sobre Jesucristo. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Vean las diferentes doctrinas. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Una doctrina. Jesucristo es Juan Bautista. Pregunto, ¿esa doctrina es verdad o es mentira? Cuídense de esas doctrinas falsas, diciendo que Jesucristo es Juan Bautista. Pero hay otra doctrina. Otros. Pero hay otra doctrina. Otros. Pero vean, hay otra doctrina. Otros. Otros Elías. dicen que Jesús es Elías. Observen que todos hablan de Jesús. El primero habla de Jesús y dice, Jesús, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es Juan Bautista. Eso es una doctrina. El otro responde y dice, no, aleluya, gloria al Señor, yo tengo la revelación. A mí me habló Jehová directamente a través de un espíritu, aleluya, gloria al Señor, porque yo tengo el Espíritu Santo. Jesucristo no es Juan Bautista, Jesucristo es Elías. Habla de Jesucristo, pero también está enseñando mentiras, doctrinas sobre Jesucristo, falsas. Jesucristo es Elías. Aparece otra secta, ponga cuidado. Y otros. Otra secta. Y otros Jeremías. No, Jesucristo no es Juan Bautista, que él está equivocado. La verdad la tengo yo, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo tampoco es Elías, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es Jeremías. Yo no sé si ustedes lo ven claro o no lo ven. Eso se llama doctrinas, de las cuales Jesús dice, cuídense. Eso lo hacen las sectas, los fariseos y saduceos. Y ahora son los protestantes. Cada uno inventa lo que le da la gana sobre Jesucristo. Y Jesús dice, cuídense. Otros, para que vean que son bastantes las sectas. O alguno de los profetas. Algunos de los profetas no la pegaron, pero sí hablaban sobre Jesucristo, como lo hacen las sectas protestantes. Hablan sobre Jesucristo, pero puras mentiras. Jesucristo dijo que no se confiesen con un hombre pecador igual que nosotros. Aleluya, gloria al Señor. ¿Dónde lo dijo? Deme capítulo y versículo, mentiroso. Pero hablan de Jesucristo. Jesucristo dice en su palabra que no hay que tener imágenes. Aleluya, gloria al Señor. Dime las citas. Jesucristo dice que la cruz es maldita. Aleluya, gloria al Señor. Dime la cita, tonto. Jesucristo dice que la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Dame la cita, tonto. Jesucristo dice que el Papa es la bestia, el anticristo. Dame la cita. Mentiras tras mentiras. Pero a Jesucristo lo meten de por medio. Estoy hablando de Jesucristo. Estoy predicando la doctrina de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Estoy predicando, sí, la palabra de Jesucristo. La verdadera palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Salgan de la oscuridad, vean la luz. Así predican todas las sectas protestantes. Y Jesús dice, cuídense de esas sectas, de la levadura, que es la doctrina, lo que enseña. Ahora, cuando él ya encontró que todos enseñaban tonterías, que Jesucristo era Juan Bautista, que Jesucristo era Elías, que era Jeremías, que algunos de los profetas, él toma la decisión de fundar la iglesia, para que la iglesia le predique al mundo la verdad de Jesucristo, no lo que cada uno opine. ¿Qué dice la gente? Significa, las sectas es lo que cada uno opina, lo que cada pastor opina, lo que a él le parece. Jesucristo no está de acuerdo con eso. Ahora Jesucristo quiere fundar la iglesia para que en medio de tantas mentiras haya una iglesia que sea, como dice Timoteo, 1 Timoteo 3:15, columna y base de la verdad. Porque el querer de Dios, según dice 1 Timoteo 2:4, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos que Cristo toma la decisión de fundar una iglesia. ¿Y cuándo la funda en los apóstoles? ¿Por qué la funda? Ya que ellos dijeron mentira, ahora Él les pregunta. ¿Qué dice Cristo? Le pregunta a ellos. Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que uno de los profetas. Y Jesús le dice a los apóstoles. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esa es la doctrina protestante. Pero ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Sobre la cual ustedes y yo tenemos que edificar, construir.
¿Y ustedes quién dice que soy yo? Atención. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Todos hablaban de Cristo, pero solamente los apóstoles tenían la verdad. Aquí está la muestra clara para qué son las sectas. Para enseñar doctrinas sobre Jesucristo erradas, mentiras, falsas. ¿Para qué está la iglesia? Para gritarle al mundo la verdad. Tú eres el Hijo de Dios. La iglesia resplandece en medio del mundo con la verdad. ¿Por qué yo no le tengo miedo a los protestantes? ¿Por qué los reto donde vaya? ¿Y por qué más bien ellos me tienen miedo a mí? Y ellos que conocen de Biblia. Porque ellos vienen con doctrinas falsas y yo voy con la verdad. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Pruebas tengo. Vean los videos. Y esa verdad la tienen ustedes también dentro de la iglesia. Pero por perezosos, por no otra cosa, por perezosos. Rete que perezosos no han querido estudiarla. Porque miren, hermano, cuando yo fui al seminario, yo quería estudiarla y esa doctrina yo no la encontraba sustentada en la Biblia. O sea, existe en los santos padres de la iglesia. ¿Sabe cuál era el problema de los santos padres de la iglesia? Que en el tiempo de ellos la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Entonces dice, la Biblia dice, por ejemplo, que Jesucristo fundó la iglesia. En Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero como en ese tiempo todavía la Biblia no estaba dividida en capítulo y versículo, ellos no ponen en qué capítulo y en qué versículo. Pero toda esta doctrina que yo le estoy explicando está en los padres de la iglesia y dice, la Biblia lo dice y dice esto, y no fallan, se conocen la Biblia. Pero resulta que los padres de la iglesia no tenían la ventaja que tenemos nosotros. No estaba dividida la Biblia en capítulos y versículos todavía. Y por eso usted lee las cartas de los padres de la iglesia, muy bíblicos, pero no aparece un capítulo, un versículo de la Biblia, porque no existió. Ahora ustedes y yo la tenemos fácil. Tenemos qué dice y tenemos dónde lo dice. Y cuando yo me fui al seminario y me puse a estudiar, encontraba a los padres de la iglesia que lo decían, pero no existía dónde lo decía. Y yo dije, yo tengo que saber dónde lo dice. Y ahí fue donde me salí un año del seminario y me puse a buscar en la Biblia todo, a buscar en la Biblia. Y encontrar el capítulo y el versículo. Y cuando lo encontré, dije, téngase duro protestante porque ahora le voy. Y cuando yo comencé a estudiar no existía algo tan organizado, esquematizado, tan claro, servido nomás para comer, como lo tienen ustedes ahora. Si ustedes quieren estudiar cualquier tema, lo agarran el video y ahí aparece el capítulo y versículo nomás para que usted lo agarre y se lo aprenda. Cuando yo estudiaba, eso no existía. Ahora existe. He hecho el esfuerzo para que ustedes lo conozcan así tan claro y todavía no lo quieren estudiar. Si yo hubiese encontrado un cura que me hubiese enseñado a mí todas estas cosas, yo no estuviera aquí. A lo mejor ya me hubiesen matado los protestantes. Yo no tuve la dicha que tienen ustedes de tenerlo grabado, de poder ver y estudiar y grabárselo. Si los católicos despertaran y estudiaran, entonces verían, señores, al diablo pasar trabajo. Verían a los protestantes escaldados de la carrera, dice una canción. ¿Sí? Porque los protestantes avanzan por la ignorancia de los católicos. La ignorancia de los católicos es un cultivo de protestantes. Católico ignorante, seguro protestante. Jesús dice, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Dijo verdad o dijo mentira? En medio de tantas doctrinas falsas, al fin apareció una doctrina verdadera. Y cuando Jesús ve la doctrina verdadera, ve la verdad en Pedro, se emociona y funda la iglesia en la verdad de Pedro. En Pedro, por haber dicho la verdad, ahora lo pone como base, ahora lo pone como jefe, ahora lo pone como encargado de la iglesia, por haber dicho la verdad, porque él quiere que esa verdad se proclame por el mundo entero. Escúchenlo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Todo el que tiene la verdad, bienaventurado. El que anda tras las sectas y en las mentiras, doctrina falsa, ese no es bienaventurado. Simón, bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso se lo reveló Dios. ¿Y qué tal aquel que dijo que Jesús era Juan Bautista? Eso no se lo reveló el Padre, eso se lo reveló el que te conté. ¿Y qué tal el que dijo que Jesús era Elías, Jeremías o alguno de los profetas? Eso no se lo reveló el Padre, se lo reveló el que te conté. Pero a Simón Pedro, a ese sí se lo reveló el Padre. Dichoso tú, porque eso se lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, ¿Qué caché? ¿Qué caché? Esto es un caché. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, ahí nace la envidia de los protestantes, porque es un caché. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ahí está la envidia de los protestantes. Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro y le dice, Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo al fundar la iglesia dijo, advertencia, el diablo la va a querer destruir, pero no podrá contra ella. ¡Qué maravilla! Jesucristo al fundar la iglesia advirtió, los poderes de la muerte querrán destruirla, pero no podrán contra ella. Y se ha cumplido, lleva 2000 años. ¿La han podido vencer? No, no han podido contra ella. Pero respiren profundo, voy a tomarme un trago de agua porque aquí viene lo bueno. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Atención, ¿para qué la fundó? ¿Qué ganamos con estar en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo? ¿Por qué nos bautizaron para estar en el cuerpo de Cristo que es la iglesia? En ella está la plenitud de Dios, toda la sabiduría de Dios. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué? Escuchen. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué yo debo estar en la iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro? Porque es la única iglesia que tiene. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque es la única iglesia que tiene. Las llaves del reino de los cielos. Otra vez. Porque es la única iglesia que tiene. Las llaves del reino de los cielos. Nada que envidiar a las sectas protestantes. Esto no lo saben los protestantes. Esto no lo disfrutan los católicos. La iglesia católica que Cristo fundó en la persona de Pedro es la única iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. ¿Cómo lo ve usted? Si lo creyéramos, si lo disfrutáramos, ¿no está escrito? ¿No es palabra de Dios? Y está en la Biblia Reina Valera. A ver, léalo de la Reina Valera, venga. De la Reina Valera, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Igualito, igualito, igualito. De modo que no hay excusa. Jaque mate. Si quieren largarse para la iglesia protestante, lárguense. Pero allá no tienen la llave del reino de los cielos. Jesucristo se la dejó a la iglesia de él, que fundó hace 2000 años. No dijo a la iglesia que funde Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith. Más adelante, a ella le daré la llave del reino de los cielos. No, a ti. Y se refiere a Pedro. No dice a mí, dice a ti. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué yo tengo que estar en la iglesia que fundó Cristo? Para poder entrar porque es la única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿Satanás sabe eso? ¿Satanás sabe que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos? Por eso Satanás la va a atacar. Ya dijo Cristo, los poderes de la muerte jamás la podrán. Satanás lo sabe y la va a atacar, pero nunca la podrá vencer. Pero eso sí, trabaja Satanás. Funda sectas todos los días para llevarse a tanta gente que se salgan de la iglesia para que no entren al cielo. Porque al sacarlo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde se le da la gloria a Dios y la que tiene la llave del reino de los cielos, Satanás ya tiene éxito. Logré sacarlo de ahí. Y después la gente dice, entre tantas iglesias, ¿cuál será la verdadera? Yo mejor no creo en ninguna iglesia. Yo vivo mi fe a mi manera. Ya me cansé de las iglesias. Satanás sigue teniendo éxito, dañando a la gente, engañando a la gente. Vean lo bonito que es estar en la iglesia de Cristo. Véanlo, otra vez. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es para extasiarnos. Otra vez.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si lo creyéramos, viviríamos felices toda la vida en la iglesia de Cristo y jamás pasaría ni un mal pensamiento de salirme de esa iglesia. ¿Otra vez? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si lo creyéramos, entonces veríamos el error que cometen los protestantes. Entonces veríamos el error que comete la mamá cuando dice de que se meta prostituta, mejor que se meta evangélica. Mi hija se metió en evangélica, pero que se meta prostituta, mejor que se meta en evangélica. Allá tiene la llave del reino de los cielos. Usted no sabe ni lo que dice. Y ya el católico dejaría la tontería. Es que mi tía se metió a cristiana. Bobarrón, se salió de cristiana, se metió a protestante. ¿Hasta cuándo estás engañado? Se salió de cristiana y se metió a una secta protestante. Pero los católicos ese idioma no lo hablan. Mi tía se metió a cristiana. Dios mío santo, verdaderamente que la ignorancia es atrevida. No es más tonto porque no es más grande. Si era un poquito más grande sería más tonto. Me metió a cristiana. Ni escucha cantar el gallo y no sabe dónde, no sabe lo que es ser cristiano. Y no sabe cuándo se mete uno a cristiano. Pero miren, esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos. Y Jesús promete, atención, miren la ventaja que es estar en la iglesia de Cristo. Por algo deberíamos estar orgullosos, felices y contentos. Y por algo antes de morir me quiero exponerle al mundo entero, a los cuatro vientos, con toda claridad, con capítulos y versículos, la importancia de la iglesia. Escuche lo que viene. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Dios se compromete a respaldar la iglesia que Él fundó. A Dios se le da la gloria en esa iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, pero en esa iglesia está la llave del reino. Y lo que ate quedará atado en el cielo. Y lo que desate. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Quién tiene esa dicha? ¿Quién tiene esa gracia? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién tiene ese caché? ¿Quién se da ese lujo? Solo y únicamente solo la iglesia de Jesucristo, la fundada por Él hace 2000 años. Esa es la que usted vive, la iglesia católica. Aplauso para el Señor que ha fundado la iglesia verdadera.